Hola, amantes de la arquitectura, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a las capsulitas culturales de Jordi. Hoy vamos a ver un tema muy alegre, muy colorido, como ya van a ver, un estilo de diseño que, bueno, ha sido muy polémico, unos lo consideran arquitectura, otros no lo consideran arquitectura. Ha sido aclamado por unos, muy criticado por otros, y pues como tengo aquí la frase del día de hoy es el rompimiento con el funcionalismo. Bueno, pues vamos a empezar para ver qué tanto rompió este estilo con el funcionalismo y qué tanto siguió respetando las reglas, las bases del funcionalismo. Así que vamos a empezar. Pues vamos a ver primero los antecedentes. Este estilo se dio principalmente en los Estados Unidos y después va a influir prácticamente a todo el planeta, bueno, a todo el mundo occidental. Recordemos que va a coincidir también con la Guerra Fría, entonces todo lo que era el bloque soviético, todo lo que eran países socialistas y comunistas, pues no dejaron que entraran ciertas cosas que estaban pegando mucho en Occidente. Pero bueno, vámonos a ver cómo empezó. Pues todo empezó con el éxito del automóvil. Ya recordarán que el automóvil se inventó a finales del siglo XIX, se comenzó pues, a popularizar a principios del siglo XX, y con el invento del modelo T de Henry Ford, que por primera vez hace un coche en cadena de producción, lo cual abate los costos tremendamente, hace que los coches se puedan dar un precio al público mucho más barato, mucho más bajo. Pues el coche se vuelve de uso masivo. Más gente va a tener acceso al automóvil y va a haber más automóviles en circulación, y eso va a requerir de la construcción de nuevas autopistas, nuevas carreteras bien asfaltadas. Recordarán que en el año 29 hay un receso en la economía de Estados Unidos, hay lo que le llamaron el crack de la bolsa, se vienen abajo todas las acciones de la bolsa, y pues el país pasa por una crisis económica muy fuerte, y entonces el presidente Roosevelt decide hacer un programa de recuperación económica lo más rápido posible, que se va a llamar el New Deal, el nuevo trato. Y entre otras cosas, lo que va a hacer es, va a comenzar a construir autopistas, va a comenzar a construir infraestructura, hospitales, presas, terminales hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Todo lo que favorece al comercio y a la reactivación de la economía. Entonces, aquí tenemos pues las vistas de cómo comienzan a construirse estas grandes autopistas que van a atravesar toda la Unión Americana, y esto también va a favorecer la creación de nuevos comercios, etcétera. Nos vamos un poquito también a los estilos. En los años 20, pues estaba en boga el Art Deco, es el que tenemos aquí a la izquierda de su pantalla. Después va a venir en los 30 un estilo que se va a llamar Streamline Modern, que trata de emular, vienen estas nuevas locomotoras. Las locomotoras ya no son aquellas que nos dibujaban en los westerns, en las películas del antiguo este, ¿no? Sino que también a las locomotoras y a los coches les van a tratar de dar un aspecto más aerodinámico, más recordando la velocidad. Recuerden que también comenzaba ya muy incipientemente, comenzaba la aviación, entonces pues los aviones también tenían que tener esta forma aerodinámica como puntiaguda, como para no oponer resistencia al aire. Y pues las locomotoras, los coches lo van a copiar, y también la arquitectura. Entonces aquí vemos unos ejemplos de lo que se llamó Streamline Modern de los años 30, donde también se va a marcar ese auge, esa recuperación de la economía que va a tener Estados Unidos. Después, Estados Unidos, tristemente, va a participar en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual la economía vuelve a restringirse, y entonces se crea un classical modern, sobre todo en los edificios públicos,
que va a durar más o menos lo que dura la guerra, del 39 al 46. La guerra termina en el 45, pero en lo que Estados Unidos vuelve a reactivar otra vez la economía después de la guerra, pues digamos que este estilo dura del 39 al 46. Posteriormente a la guerra, pues viene esa sensación de confianza, de la recuperación. Ya les decía yo en capsulitas anteriores que el Plan Marshall, que es el que va a establecer Estados Unidos para ayudar a Europa a recuperarse, pues va a ayudar mucho también a Estados Unidos, porque Estados Unidos, a partir de que termina la guerra, al ser ganador y al no haber tenido batallas en su territorio, comienza a ingresar mucho dinero, la economía mejora y hay una sensación de gran optimismo en la sociedad norteamericana. Con esta recuperación económica también favorece la construcción de nuevos suburbios, de muchas viviendas. Ya les decía yo, el automóvil queda al alcance de la mayoría de la gente. Y después de la guerra, la vivienda también se va a hacer una vivienda en masa en las afueras de la ciudad, y van a surgir lo que se conoce como suburbios, que son estos grandes fraccionamientos donde va a haber casas unifamiliares, casas muchas de ellas con jardín. Los más afortunados pues también tendrán piscina en la parte trasera de la casa. Y aquí vemos una imagen de cómo se comienzan a mudar muchísima gente de lo que era el centro de las ciudades a los suburbios, ¿no? A estas nuevas casas con espacios mucho mejores de lo que podía vivir esta gente en el centro de las ciudades. Y pues para esto también se construyen las autopistas y, por ejemplo, va a surgir un nuevo tipo de cine que van a ser los cines al aire libre, mejor conocidos como autocinemas. Es decir, la sociedad norteamericana va a girar en torno al uso del automóvil, porque obviamente para ir a estos suburbios, pues todo el mundo va a tener que tener automóvil para transportarse entre el trabajo y la casa y entre la casa y el supermercado. Se va a comenzar a necesitar el coche cada vez más. Entonces, bueno, aquí los tienen viendo una película en el autocinema con estas bocinas que uno llegaba, se colocaba en el lugar de que le correspondía del autocinema y agarraba estas bocinitas que estaban en un poste y se colocaban con un ganchito dentro del coche, o sea, en lo que era la puerta, bajaba uno la ventana del coche y en ese espacio donde está la ventana bajada, ahí embonaban estas bocinas que traían un gancho especial. También va a haber restaurantes donde se va a enganchar una bandeja, una charola con comida para la gente que necesitaba comer rápido. Se hacen las nuevas carreteras, entre ellas la Ruta 66 que llevaba desde Chicago hasta el Océano Pacífico, hasta la costa del Pacífico, concretamente hacia San Francisco. Y bueno, comienza este auge del coche. Otro aspecto que va a influir también mucho en el estilo Googie va a ser les decía yo, esta idea de velocidad. Va a haber tres características principales en el Googie. Tratar de representar la velocidad y el futurismo. O sea, comenzaban ya los viajes espaciales, estaba la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y entonces, bueno, comienzan a lanzar satélites al espacio, se hacen los primeros viajes espaciales tripulados y todo esto da una sensación de que el hombre está conquistando el espacio. Y también por otro lado, se descubre la potencia de la energía atómica. Lamentablemente, el mundo conoce la fuerza de esta energía atómica con las dos bombas que van a ser arrojadas por los Estados Unidos sobre ciudades de Japón, ciudades habitadas por civiles en Japón. Y bueno, ahí es como la sociedad norteamericana conoce la fuerza del átomo y posteriormente se van a hacer centrales de generación eléctrica a través de la energía atómica y otro tipo de usos que se le van a dar al átomo. Se pensaba mucho en el futuro en esa época, entonces se van a pensar en los coches que van a funcionar con energía atómica, se publican libros acerca de todos los beneficios de la era atómica, ¿no? Entonces, esto es lo que va a quedar representado en la arquitectura Googie.
la velocidad, el futurismo, lo aerodinámico de los diseños y también va a estar muy presente la energía atómica y las naves espaciales. Ya lo vamos a ver ahora. Eh, También como se aumentan los viajes por carretera, ya todo el mundo tiene coche, la gente quiere ir a conocer nuevas partes de Estados Unidos que hasta ahora pues ni ellos ni sus abuelos conocían. Y entonces como ya está el automóvil, ya comienza a haber autopistas seguras, pues la gente cada vez viaja más y a distancias más largas. Entonces va a necesitarse de estas estaciones de servicio donde se puede repostar, se puede cargar gasolina al coche y a la vez estas estaciones van a comenzar a tener un pequeño puesto de comida, a que a veces pues, los mismos dueños de la gasolinera, pues la esposa cocinaba mientras el dueño de la gasolinera atendía a los coches, la esposa podía, la esposa y las hijas, no sé, la familia podían ofrecer comida. Así es el origen de estos restaurantes a media carretera que poco a poco se van a ir sofisticando más, van a ir creciendo más y dando más servicios aparte de simplemente ofrecer gasolina. Y con el tiempo se van a separar, con el tiempo ya los restaurantes van a hacer una cosa que se van a conocer como diners, como este que vemos aquí abajo a la derecha, va a ser el típico diseño del diner, y ya las gasolinerías van a servir exclusivamente para ofrecer gasolina. Y sí van a tener pequeñas tiendas en el futuro, pero ya no de comida preparada. Se separan estos dos servicios con el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que estos nuevos restaurantes que se van ubicando a lo largo de la carretera, pues comienza a haber varios, comienza a haber ya competencia entre ellos, ¿no? Porque se comienzan a instalar muchos. ¿Y cómo van a hacer para captar al cliente? Pues recurrir a la publicidad. Entonces van a poner grandes letreros que capten la atención del conductor, de los conductores que vienen conduciendo estos coches por la carretera. Y aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, cómo estos grandes letreros son muy atractivos, son muchas veces más grandes que el edificio, ahora lo vamos a ver, y son lo más atrayentes posible, lo que en inglés se dice eye-catching, ¿no? Son muy atractivos a la mirada para captar lo más posible a los clientes que van circulando por la carretera o la autopista. El edificio tiene que ser atractivo a la mirada de los conductores, puse aquí, desde la calle o carretera. Aquí vemos pues la elaboración, ¿no? De los letreros, el uso de colores llamativos. El letrero siempre tiene que ser más alto que el edificio y en algunos casos casi tan ancho como su fachada. Debe haber integración entre el letrero y la arquitectura. Eso sí, se trataba de que el letrero fuera de acuerdo a los colores de la franquicia, ¿no? Del restaurante. Otro elemento principal es el uso de la luz neón, que también se había desarrollado desde los años 30. Se desarrollaron los tubos de neón que van a dar estos colores tan como tan intensos, ¿no? Sobre todo en las noches, pues se va a ver con mucha intensidad los anuncios de neón y bueno, fueron característicos de toda la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda mitad, ¿no? Digamos como hasta los 70 van a ser muy utilizados las luces de neón. Posteriormente vendrá el invento del LED y el LED va a sustituir al tubo de neón. Los techos también tienen que ser atractivos, o sea, en general toda la arquitectura del edificio tiene que ser atractivo, tiene que ser con esta idea de ligereza, de velocidad, ¿sí? De acuerdo con un crítico de arte, un arquitecto californiano, Alan Hess va a decir que el edificio debe dar la impresión de movimiento, de dinamismo y ligereza, y que debe parecer como que está colgado del cielo, o sea, como que no pesa, ¿no? Que lo que digo aquí, que es muy ligero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos techos, estas formas de los techos que muchas veces van a ser hipérbolas, van a ser triángulos, pero triángulos
también con forma aerodinámica, como que parece que van a comenzar a circular por el aire, ¿no? Por el espacio. Y por supuesto, no puede faltar el anuncio que tiene que ser de un tamaño muy grande para poder ser visto desde los coches y muy llamativo siempre con formas que tienen que ver con el tema del restaurante, ¿no? Cada franquicia va a tener su propio tema, unas van a querer parecer como medievales, como de caballeros medievales, otras van a ser más futuristas, más de astronautas, etcétera, ¿no? Pero siempre esta idea de velocidad, vea que aquí en el letrero de Norms, parece como que las letras están fugadas, como que están avanzando en el aire, ¿no? Esa es la idea. Y los techos siempre con aleros muy grandes para que puedan, en muchos casos, ya se da el servicio de comida a los coches. Entonces van a salir los meseros a llevar la comida al coche y este coche tiene que estar bajo techo. Ya lo vamos a ver también. Por ejemplo, esta estación de gasolina con el techo ondulante, con el techo, con estas columnas también curvas que dan la sensación de que no pesa, de que es algo muy ligero, de que está pues sostenido con hilitos prácticamente. O este otro que da la idea como de dos alas, como de un ave que está a punto de despegar, ¿no? Como que son alas que van a comenzar a moverse y el edificio va a comenzar a elevarse por el aire. Esto es lo que les decía, el techo debe proteger a los clientes y a los meseros conforme van atendiendo los coches. Era muy común en esa época que saliera un mesero en patines a atenderte porque ya es la moda de lo que llaman ellos el fast food. El fast food o comida rápida es que la gente ya comienza esta neurosis de las ciudades, a la gente comienza a tener mucha prisa y entonces todo tiene que ser más rápido, ¿no? Todo tiene que ser veloz y no solamente la arquitectura va a tener esta idea de velocidad, sino que el servicio del restaurante también tiene que ser rápido y te ofrecen la comida rápida, es decir, que te la tienen que servir dentro de los 5 minutos posteriores a que la pediste. Entonces, bueno, te llegan con estas charolas, lo que les decía hace rato, la bandeja, te la ensartan, por ejemplo, estaba ensartada en el vidrio, tienes que subir un poquito el vidrio. Recordemos que en esa época los vidrios se subían con una manivela manualmente, no eran como ahora con botoncito y un motor que subía el vidrio, lo tenías que subir tú a mano. Y entonces lo subías un poquito y ahí embonaba la bandeja con la comida, normalmente eran hamburguesas con refresco o hot dogs y era lo que te servían al coche, ¿no? Entonces aquí vemos la dinámica que se manejaba en esa época y estos grandes techos que van a proteger a los automovilistas y a los meseros. Los colores, o sea, el color es lo principal. Vamos a volver a los colores básicos. No sé si es una influencia que también llegaba en esos momentos de la Bauhaus alemana, el uso de colores fuertes, estridentes, y por lo general colores básicos, aunque en estos casos pues también ya son colores secundarios, ¿no? Pero aquí vemos el uso de estas formas triangulares, estas formas como de queriendo imitar bases espaciales, ¿no? Estaban los programas de televisión en aquella época también que pues veíamos ya edificios futuristas, hubo un programa muy famoso de marionetas que eran misiones por el espacio, se llamaba los Thunderbirds, y bueno, las escenografías que hacían para esa serie eran maravillosas porque eran precisamente este tipo de formas futuristas, como de bases en la Luna o en Marte, ¿no? Eso era lo que tendía a representarse. Y bueno, estos letreros de carretera, aquí vemos el de letrero de entrada al Parque Disneylandia en los años 60, donde tenían que ser vistosos, lo más altos posibles, y en este caso, pues cuando había shows, había espectáculos que duraban unos pocos días, pues te los anunciaban aquí, ¿no? De cuándo a cuándo iba a ser el espectáculo y en qué parte del parque iba a estar. En el caso de un hotel, pues en los hoteles de Las Vegas, por ejemplo, te anunciaban quién era el artista que se presentaba en el auditorio de cada hotel, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos estos ejemplos. Grandes vidrieras que integren el interior con el exterior, pues sí, va a haber un contacto, una integración desde afuera, se tiene que ver qué está pasando dentro del restaurante y si tú estás en una mesa en el interior, pues debes tener una vista total hacia el exterior. Hay esta integración de espacios y estos volados, como les decía, que protegen a los clientes de la lluvia. El letrero muy llamativo también. Y bueno, vamos a volver un poquito con John Lautner, el arquitecto que veíamos la capsulita anterior, en la cual él ya había diseñado, en esa cápsula no quise mencionar estos proyectos porque estaba yo pensando en que el siguiente tema iba a ser la arquitectura Googie. Entonces, ella había hecho varias cafeterías, entre ellas esta que vemos aquí, el Coffee Dance, había hecho 2 o 3 proyectos de restaurantes hasta que le piden, un empresario le pide hacer una pequeña cafetería en un terreno que quedaba en esquina, donde daba vuelta a una calle, y contaba con estacionamiento. Entonces él le pide hacer una cafetería que sea llamativa, o sea, que la gente pues la pueda ver, ¿no? Desde el coche, desde los peatones que van por la acera de enfrente. Y entonces le pide, el negocio se va a llamar Gugis en honor a que este señor así le llamaba a su esposa de cariño, le decía Gugi a su esposa, y así se le queda el nombre al restaurante, al negocio, que se va a llamar Gugis, es decir, la cafetería de Gugi. Y bueno, va a ser este proyecto en el cual el techo lo que va a hacer es dar la vuelta y convertirse en el letrero del establecimiento. Él va a ser el pionero en este concepto, en el cual el anuncio del restaurante se integre a la arquitectura del restaurante, da esta especie de vuelta y el resto de la fachada también va a ir de acuerdo a estas líneas inclinadas y ya comienza también con lo que decíamos en la diapositiva anterior, la comunicación visual entre el exterior y el interior, para que se pueda ver que ese lugar es un lugar que ofrece comida rápida. Okay, aquí tenemos algunas fotos antiguas. Primero, la superficie del letrero, el muro era en tiras de color blanco y el letrero era color azul turquesa. Posteriormente ya fue cambiado el color, se puso el muro blanco y el letrero, perdón, rojo, el muro rojo y el letrero se dejó en el color que tenía, azul turquesa. Va a ir sufriendo diferentes cambios esta cafetería a lo largo de los años y hasta que termina demoliéndose en el año 88 para dar paso a un centro comercial enorme que va a ocupar toda la manzana, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la historia de cómo, de dónde surge el término Googie para nombrar este estilo de diseño, aunque ahorita les digo también quién acuñó realmente el estilo Googie, o sea, el nombre Googie para todo este estilo. La cafetería va a abrir varias sucursales en todos Los Ángeles y en otras partes de California. Y el nuevo despacho que va a manejar las sucursales va a respetar los diseños originales de Lautner, los conceptos de color, el logo de la cafetería. Entonces Lautner va a seguir siendo como consultor, pero ya el que va a realizar la construcción de las sucursales va a ser el despacho Armet and Davis. ¿Ok? Bueno, este señor que está en la foto es un crítico de arte y va a emitir bueno, es editor, ¿no? Él tiene una revista que se llama House and Home y él va a ser el que va a calificar como término peyorativo, como una cosa despectiva, el término Googie. Me lo va a llamar como arquitectura Googie o como estilo Googie, así como minimizándolo. Y pues va a haber ciertos sectores de la arquitectura que van a criticar este estilo, calificándolo de ridículo, de exagerado, de banal, comercial, etcétera, ¿no? Que realmente el estilo surgió para eso, es un estilo comercial, que no es un estilo, ni siquiera la gente que diseñaba el estilo Bowie no pretendía que fuera a durar muchas décadas, porque lo veían como algo efímero, un poco como los pabellones de las ferias internacionales, que al terminar la feria
la mayoría de los pabellones son demolidos, ¿sí? Eh, pues aquí tenemos también cómo este estilo pasó a ser a integrarse con la arquitectura que hoy conocemos como Mid-Century Modern. Están muy pegados, muy conectados. En algunos casos, pues, por ejemplo, en el caso de las cafeterías, de los diners, pues ya es como un capítulo aparte, ¿no? Del Mid-Century Modern, pero el Mid-Century Modern va a ser el estilo que se va a hacer en los 60s y parte de los 70s, que va a predominar con las características que les dije hace un momento, velocidad, dinamismo y colorido, mucho colorido. Aquí tenemos uno de los pabellones de la Feria de Nueva York, bueno, varios de los pabellones, estos de la derecha, son pabellones que se hicieron para la Feria de Nueva York, lamentablemente demolidos, porque como les digo, las ferias, al terminar las ferias, se demuelen la mayoría de los pabellones, pero esta feria fue espectacular en cuanto al el estilo de arquitectura, además que van a participar en ella arquitectos famosos como algunos que ya hemos mencionado, Charles Sims, Eero Saarinen, gente muy prestigiada. Este de acá abajo es Welton Becket, que les voy a hablar de él al final de esta capsulita. Y en fin, aquí vemos cómo también va influyendo al resto del mundo el estilo Woogie. Este es un museo que se hizo en Singapur en 1960 y ya adopta plenamente el estilo Woogie, estos triángulos, esta ligereza de la arquitectura y los colores, meter colores importantes, colores llamativos, ¿no? También con este afán de salir al espacio, pues en la feria de Seattle se va a hacer esta aguja, esta torre de la feria, que actualmente perdura, actualmente sigue en pie, esa sí no la demolieron, la feria de Seattle, así como el monorriel sigue dando servicio a la ciudad de Seattle, es un monorriel que por cierto lo construyó la misma empresa, una empresa alemana que fue la que hizo el primer monorriel de Disneylandia, que fue el primer monorriel de todo el continente americano, fue el monorriel de Disneylandia a finales de los años 50, me parece que entró en servicio en el 59 o en el 60, algo así, y a partir de entonces, pues ha seguido en servicio. Más ejemplos de arquitectura tenemos, por ejemplo, la terminal de la TWA. Es una arquitectura que el estilo es Mid-Century Modern, pero se ajustaría a los cánones del estilo Boogie, puesto que son cubiertas ligeras, cubiertas que dan la impresión de no tener peso y estas muros cortina que veíamos desde la Bauhaus, que dan esta transparencia del interior hacia el exterior del edificio. Lo mismo la terminal de la TWA en Nueva York, que parece también un pájaro que está a punto de alzar el vuelo, ¿no? Que como que está comenzando a aletear para elevarse. El arquitecto que les mencioné hace un momento, Welton Becket, va a hacer también un edificio más formal que actualmente se conserva y está declarado Monumento Nacional, que es el edificio emblemático del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Es un restaurante mirador, desde el cual que se hizo con la intención de que la gente que comiera ahí pudiera ver el movimiento de los aviones en las pistas, ¿no? En el aeropuerto. Entonces, bueno, este sigue en pie, afortunadamente no ha sido demolido y ya está protegido por el gobierno. No así muchos otros edificios de la arquitectura Googie. ¿Qué pasó? Que con el tiempo la energía atómica comenzó a tener pues mucho desprestigio porque, bueno, posteriormente sucedió lo de la central nuclear de Chernobyl en Rusia, en, bueno, lo que actualmente es Ucrania. Eh, También unos años después, la central nuclear de Fukushima en Japón por un terremoto que hubo que resultó dañada. Entonces, como que se comenzó una decepción del público en cuanto a la energía atómica, en cuanto a la carrera espacial, pues terminó también a finales de los 70 con la caída de la Unión Soviética, dejó de haber carrera espacial al no haber un opositor, pues ya no hay con quién competir, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo este dinamismo de estos diseños Googie, pues también fueron desapareciendo, cayendo en el olvido y muchos, desgraciadamente, fueron víctimas de la maquinaria
de la demolición, ¿no? Este es uno que hizo John Lautner, era el Henry's Coffee, que, bueno, también desapareció bajo las máquinas de demolición. Afortunadamente, por esas épocas, cuando comenzaron ya a demoler muchos edificios Boogie, pues surgieron muchos movimientos de protesta para tratar de declararlos patrimonio nacional y evitar su demolición, puesto que tienen un valor histórico y un valor estético también, y forman parte de un estilo, un nuevo estilo que se generó como respuesta al Art Deco y posteriormente al estilo Streamline. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos uno de los eh, activistas de esta defensa. Es un arquitecto que se ha dedicado a editar, a publicar unos libros muy buenos, producto de sus investigaciones acerca de las casas, de los comercios, de los edificios que se fueron haciendo, no solamente el estilo Boogie, sino, por ejemplo, todo lo que hizo Frank Lloyd Wright. Él ha sido de los grandes defensores de que toda la arquitectura de Frank Lloyd Wright sea declarada patrimonio y esté protegida, que se le salve de ser demolida. Entonces, bueno, surgieron estos grupos defensores y hay una ciudad en el estado de Nueva Jersey, es una ciudad costera que se llama Wildwood Shore y es la ciudad que conserva más edificios Googie en buen estado de conservación, ¿no? Con buen estado de mantenimiento. Entonces aquí tenemos unos poquitos ejemplos de los edificios que hay en Wildwood Shore. Y si un día van por esta zona, pues no dejen de visitar esta ciudad. Bueno, hago una pequeña pausa para pedirles, como siempre, que le den like si les está gustando este video, que le den like y que si no lo han hecho aún, se suscriban, por favor, porque así con eso me ayudan a mí a seguir produciendo videos. Nos quedan muchos temas todavía por publicar en estas capsulitas, entonces apóyenme dándole like y suscribiéndose a mi canal. Bueno, aquí tenemos un autolavado, por ejemplo, también con el letrero llamativo y el tema de este autolavado son los triángulos, entonces van a ir los triángulos repetidos a lo largo de la estructura y en el letrero vamos a tener el triángulo invertido. Arquitectos más serios, o sea, arquitectos que son considerados arquitectos serios, que sí hicieron obras que podrían considerarse como en el estilo Googie, son, por ejemplo, dentro de Estados Unidos ya mencioné a Eero Saarinen con el aeropuerto Dulles de Washington, con la terminal TWA en el aeropuerto de Nueva York, en aquella época se llamaba Idlewood, ahora se llama la terminal John F. Kennedy. Y tenemos a este arquitecto que está abajo a la izquierda, que se llama Welton Becket, que va a hacer varios proyectos para Walt Disney, ya lo veremos muy pronto. Y uno de sus primeros proyectos fue este Auditorio Pan Pacific, que todavía está en estilo Streamline, pero él va a ir tornando también, va a ir transformando su arquitectura para cumplir un poco más con lo que se conoce hoy en día como Googie. Y desde luego todos estos están catalogados dentro del Mid-Century Modern. También tenemos este arquitecto de origen español, pero que ejerció en México, que hizo este restaurante en la ciudad de Cuernavaca, en México, con estas losas paraboloides, también muy adaptándose mucho al estilo Googie de arquitectura, aunque en este caso eh, un poquito menos escenográfico. El estilo Googie va a ser más escenográfico y al principio surgía la pregunta de si se alejó del funcionalismo. Sí, sí se alejó un poquito, se desentendió un poquito del funcionalismo porque ya no es tan rígido eso de la forma sigue a la función, sino que aquí más bien la forma sigue a la publicidad, la forma sigue a captar clientes. Ese es el motivo principal del estilo Googie, jalar clientes, llamar su atención y con eso, pues,
hacer negocio, ¿no? Es una arquitectura que sí es comercial, pero que aportó mucho desde el punto de vista estético. Y finalmente tenemos aquí del arquitecto Oscar Niemeyer, dos de sus obras, la Catedral de Brasilia y el Museo de Arte Contemporáneo Niteroi. Aquí, como ven, pues muchos de los proyectos Googie aparentan ser naves espaciales, ¿no? Naves que de un momento a otro van a despegar. Esto fue una influencia mutua entre el estilo Googie y las series, los programas que se estaban viendo en la televisión. No olvidemos que en los 60 surge la televisión a color. Por eso el estilo Boogie ensalza mucho los colores, porque la gente estaba impactada al pasar de la televisión en blanco y negro a la televisión a color y todo lo querían ver en colores, ¿sí? Por eso el movimiento, el hipismo, la contracultura que se dio en los 60, pues ensalza tanto el color, porque la gente estaba descubriendo el color en sus televisores también. Y bueno, surgen las series con temática de viajes en el espacio, los perdidos en el espacio, los supersónicos, tantas y tantas series que van a tener estos diseños Googies. Entonces, el estilo Googie es toda una cultura que va a envolver series de televisión, diseño gráfico en las revistas, arquitectura, en fin, diseño de mobiliario también. Va a influir en todo el estilo Googie. La influencia en el mundo también. Les pongo aquí tres ejemplitos básicos, que es un McDonald's en el Reino Unido, en lo que conocemos como Inglaterra, y en México hubo dos cadenas importantes de hamburgueserías que van a seguir el estilo Boogie también. Una de ellas era el Tomboy. Lamentablemente ya desaparecieron, las dos cadenas desaparecieron cuando entró la competencia extranjera. Reventaron muchas de las tiendas de hamburguesas nacionales en México. Entonces, tanto el Burger Boy como Tomboy y otra que se llamaba Bonanza también desaparecieron. Entonces solo nos quedan estas fotografías para darnos cuenta que también siguieron los cánones del estilo Boogie. Y bueno, hasta aquí terminamos con el tema de hoy. Les agradezco mucho, espero que les haya gustado mucho. A mí me encanta este estilo, se me hace muy divertido, muy lúdico. Es como un homenaje a la vida, como una etapa llena de optimismo, la que se vivió en los 50 y 60 en Estados Unidos. Había mucho optimismo, mucha esperanza en el futuro y por eso todo estaba enfocado hacia el futuro, ¿sí? Tenemos un póster que ilustra más o menos los diseños que ya vimos. Y la sorpresa es que para la próxima capsulita vamos a ver a este arquitecto que ya les di una probadita hoy con el estilo Googie. Bueno, pues él no solamente va a ser Googie, va a ser estilo de muchas formas en Estados Unidos y va a estar muy metido en lo que se conoce como Mid-Century Modern y va a hacer proyectos muy semejantes a lo que se conoció también como las Case Study Houses. Su propia casa es una casa que se adapta mucho a lo que ya veremos en otra capsulita que fue el proyecto Case Study Houses. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Los espero la próxima capsulita para que veamos a Welton Becket, que como dice aquí, fue el arquitecto favorito de Disney. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Y les agradezco mucho por su tiempo y su paciencia. Les deseo una feliz semana.